Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pain, seguimos aquí en The Walking Dead, en la última temporada. Vamos a empezar en el episodio 3, ya hemos terminado los dos primeros. El segundo terminó con la batalla, la defensa que hacemos de la escuela. Al final lo que terminamos, Lily se nos escapa, obviamente va a ser un poco la villana del juego, tiene pinta. Y tenemos a Abel me parece que se llamaba, secuestrado. Antes de continuar, quería comentar, ya lo comenté en el vídeo de Cities Skylines, pero quería decirlo. La semana anterior tuve bastantes problemas, entonces he tenido que reiniciar varios juegos. Uno de los juegos que he tenido que reiniciar es The Walking Dead porque perdí todo el avance que tenía guardado. Entonces me apunté viendo los vídeos que tenía las decisiones, he intentado seguir a hacer exactamente todo. He perdido algún coleccionable por ahí por el camino, pero bueno, tampoco importa mucho. Y nada, que sabéis que he tenido que volver a jugar toda la temporada 4 para poder llegar al episodio 3 y quedarnos en el mismo momento en el que estábamos. He tenido mala suerte, he perdido varios juegos. Ya lo comenté, pero bueno, vuelvo a comentarlo aquí. Perdí tanto el Cities Skylines, que lo tuve que volver a jugar entero para estar al punto en el que estábamos, como el Prisoner Architect, que lo iniciaré de cero, creo. Creo que tiene más sentido iniciarlo de cero porque, no sé, creo que tiene más sentido. Y The Walking Dead, que lo tuve que jugar entero. Luego, por ejemplo, he perdido también el Starship Troopers. Se me da un poco más igual porque no tenía pensado jugar mucho más ese juego, la verdad, tampoco me estaba gustando tantísimo. Y luego mantengo Anno, Endzone y Patron. Esos tres sí que no los he perdido. Me da un poco más igual porque Endzone también es un juego que no le queda mucho y Patron está prácticamente terminado. O sea que esos, fíjate que me daba más igual perderlos. Y he perdido justo los que no quería, que eran Cities Skylines y The Walking Dead. Pero bueno, nada, que sepáis que ya está todo bien. Vamos a iniciar el episodio 3. Y a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal los dos últimos episodios. Queda bastante, ¿eh? Queda bastante en realidad. Echarle otros 8 capítulos de YouTube fácil. Vamos a ver el resumencillo. AJ and I found an old boarding school run by kids deep in the forest. Their leader was a guy named Marlin. And AJ pulled the trigger. I told AJ that what he'd done was murder, that he'd have to atone for it. The other kids agreed. They voted to kick us out. I thought we'd never return. Then, AJ and I were attacked by Abel, one of the raiders Marlin had given the twins to. He was with someone I thought I'd never see again. Lily. We were almost eaten by walkers when suddenly one of them spoke to me. His name was James, an ex-whisperer who didn't believe in killing walkers. He helped me treat AJ, but without real medicine, he wouldn't make it. The kids didn't turn away the sad sight of AJ and let us back inside. After I told them how we could defend the school against the raiders, they were willing to let us stay, at least until the fight. I decided to help Lewis tune his piano. He opened up to me, and I admitted I had feelings for him. No estoy muy orgulloso de esto, me tenía que haber quedado con Violet, si soy sinceros. No sé por qué me fui con Luis. Pero bueno, como lo hice la primera vez, pues lo tuve que hacer la segunda, claro. Until 10 ran out of cover, hoping for a chance to learn about his missing sisters. The bomb went off, and attempting to save 10, Mitch threw himself at Lily and got a knife to the throat. With only a second to decide, I fired and saved Lewis. They got away with 3 of our friends, and we had no idea where they'd gone. But we knew someone who did. Tengo un asco a la Bel, este tío me da como, pero como asco real, digo en serio, o sea, la cara y todo, tío, la voz. Es que le odio, tío. Me cae fatal. Es cierto que realmente los personajes secundarios de esta... O sea, igual que digo que la historia no me desagrada, ¿vale? La historia no me desagrada nada. Incluso me parece que las cosas que han añadido, como la manera de pelear y cosas así, me parecen interesantes. Diré que no me convencen mucho los personajes en sí. O sea, el niño es un poco imbécil. A ver, hay veces que dices, mira qué mono. Y otras veces que dices, joder, este chico es tonto. Clementine es la puta ama, ahí no hay duda. Pero el resto, o sea, del tema de la escuela, es que no hay ninguno que me importe, si te soy sincero. Ni Luis, ni Violet. O sea, ninguno ha conseguido ser un Kenny o un Lee o algo así, ¿sabes? Algo que digas, joder, a este tío le tengo cariño. Es un poco lo malo que diría de esta temporada, de momento.
the start, I was so little, and Mitch looked after me. People said he was a dick sometimes, but he was always nice to me. Now he's gone. Mitch quiere seguir adelante, recupera la calma. Nos vengaremos, lo prometo. Nos vengamos, nos vengamos. Look, I promise you, Willie, the people who did this, we're going to hit them back. They're gonna regret ever coming near us. If Mitch were here, he wouldn't cry. He'd find a way to get our friends back. Vamos a hacer eso, ¿no? Bash Lily's Supongo. brains out with a rock. Abel's tied up in the basement. He passed out from the pain. Thanks. AJ wanted to stay down there and keep an eye on him. Hey, buddy. It's time for us to bury Mitch and say our goodbyes. I'll help you Get carry. away from him! Hostias. You're the reason he's dead. Claro, es que él fue... It's true. We had a plan, and that idiot No fue messed it culpa, no up. fue culpa de Ten. Come on, Willie, none of this is Ten's fault. You know who's really to blame. I can't believe you're defending him. This Claro, es que él va a salvar a Ten y por eso muere. Ten! Let me Pero bueno. handle this. Talk to Abel. See if you can't find out where Lily took Vi, Omar, and Asim. I wanted to hurt him, you know, to make him talk, but I just couldn't. Maybe you'll get more out of him than I did. Venga, va. Aquí no tengo muy claro porque yo creo que... Joder, yo creo que tiene que aparecer, tío. O sea, estoy todo el rato pensando que debería aparecer Javier y el Gabe este de la primera temporada, macho. O incluso, joder, pues estaría guapo que apareciera Jesús. En plan batalla final o algo así, ¿no? Rollo Los Vengadores. Ahí todo el mundo junto. Vale. Vale, ya tenemos el control. Vamos a ver. F. Ericsson Academy. Esto es el nombre de la escuela, supongo, ¿no? Ahora para mí. Otra cosa más para la habitación. Ya tengo la habitación llena de mierdas, tío. Esta tía recoge cualquier basura. Vale, ¿qué más hay por aquí? Cinta adhesiva. Para mi amigo Abel. ¿Qué más por aquí? No hay nada. Pizarra mágica. Hostia, no sé si jugaba yo con las pizarras mágicas cuando era pequeño, ¿eh? Es un poco abuelo cebolleta, pero bueno. Acariciar a Rosy. ¿Por qué está Rosy aquí? Pobrecita. Ahora es mía, hostias. Tengo a Rosy. Joder, ojalá me siguiera y eso, estaría guay. Mira la mancha de sangre, esta es la de la tía, ¿no? Brody, eso. Joder, macho. Qué malo soy para los nombres, tío. Vale, a ver, por aquí... Nada, ¿no? O sea, para acá, aquí está mi amigo Abel. Got your gun back, huh? Uh-huh. Ready? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Torturarle o qué? Supongo que no, ¿no? Decirle que lo despierte a J, mojarlo, golpearlo, gritarle. Vamos a dejar que lo despierte a J. Wake him up. A ver cómo lo despierta. Wake up, stupid shitting fuckhead. Te ha puesto a insultar. A lo mejor si no lo hubiéramos dejado de insultar no habría hecho eso, ¿eh? Ojo. Creo. A saber. Well, it ain't no way to wake an old man up from his afternoon nap. Estás jodido, amigo. I was having a nice dream, too. About a girl I used to know from before. She also had me tied up, but I wasn't her prisoner, if you get my meaning. Joder, qué subnormal, de verdad. Got any water? Drink. You got good manners, Split. Don't mind if I Dejar que hable el vea, venga. You've had your water.
Now it's time to talk. It's the first time interrogating someone, isn't it? You let me dictate the agenda. Makes me think you're weak. Don't make this harder than it needs to be, okay? I just want to know where Lily took my people. It doesn't matter. As soon as she gets there, she's gonna turn around and come right back for me. No tiene pinta, You better give me the 5-star treatment. If I'm smiling, Soltarle a Rosy. No. you might be able to trade me for a little mercy. Te abandonaron. We underestimated you little shits. But Te abandonaron. Lily won't make the same mistake twice. You think Lily would come back for you? Look at the state you're in. You're worthless to her now. I can. Que si hear. sueltó a Rosy lo mismo se lo carga, ¿no? Party, Abel. Only a bunch of pissed off kids who want you dead. So tell us where our friends are. You trade it for mercy. Lily will never give him up. Only reason we came here was for more manpower. Losing Jonathan and me for 3 sprouts that can barely hold a gun. Even a dummy like me can do the math on that one. We're gonna get him back. You don't know what it's like out there. It's a bloodbath. One community against another. From Richmond to the coast. Back at the Delta, we're at war. With some really sick fucks who make me look like the Virgin Mary. We need people to fight it. Soldiers who do what we say. No importa tu guerra, se llama secuestro. Es que me da lo mismo tu guerra, I tío. don't give a shit about your war or your fucking Delta. You think we like doing raids like this? Our home is under threat. It's a good home. Built to last. I do a lot to protect it. Maybe you can understand that. And I do a lot to get my Claro, pero hay maneras y maneras, ¿no? Yo entiendo que lo defiendas, pero no raptando gente, ¿no? O sea, si tienes que matar a alguien para defenderlo, lo entiendo. Pero a alguien de los que están atacando, no raptes a gente, ¿sabes? Front pocket. The answer to all your questions. Read it. Whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed, and cheweth the cud among the beasts, that shall ye eat. What the fuck? Is this code? No, it's fucking Leviticus. I was hoping it'd be some timely, moralistic shit about turning the other cheek. Well, come on. Una página de The Biblia. light itself. Wanna know where your friends are? Smoke will clear my mind. Help me remember stuff. Dejar que fume. Like where Lily went. Vas a dejar que fume. Now that is heavenly. Joder, está en la mierda ese tío, ¿eh? That's a lot of blood. Hostias, tú, ¿pero qué le pasa? This is not good. ¿Pero qué le pasa? Pues se ha caído y tal, ¿no? Pero era la pierna, ¿no? Podemos curarlo, pensé que era lo que querías, eso espero. I hope so. And I hope he suffers every Eso moment espero. till he does. Vamos ya, Clementine, ahí. You're gonna get your wish. When you pushed me off that balcony, something must have burst inside of me. Shit. I never wanted things to end like this. Everything. It all got out of hand. Now look at me. I'm a fucking mess. Will he turn? No. My whole life, everything I ever got, I got with my own 2 hands and my will. For my body to turn on me, to take control. I'll tell you where to find Lily. Just promise. You won't let me turn. Dímelo y veremos. Vale. Dímelo y veremos. ¿Cómo que mi palabra no? How about this? How about you tell me everything you know, and then we'll see. I need assurances. That's as good as you're gonna get.
Hurry up, Abel. You don't have much time. You wouldn't do it. You wouldn't let me become one of those things. Quizás sí, ¿eh? Try me. What if they could feel it when they turn? Ah, tiene miedo, ¿eh? O sea, se nota que el tío tiene miedo, macho. Lo sabrás muy pronto, no importa. Lo sabrás muy pronto. You'll find out soon enough. Maybe you just end up trapped, along for the ride. There are people trapped inside walkers? Yeah. That's why you put a bullet in them, if they're gonna turn. Or maybe that's why you let them. Okay. In my boot, you'll find a paper with everything you need to know. Vale, que será un mapa o algo así, ¿no? AJ, check his boot. Como me des una patada, te reviento la cabeza, ¿eh? That paper shows the miles to the nearest stops. Those words, they're city names. We use them like a call and response. Make sure we don't go shooting our own. Only one we use these days is Rockingham. I can't believe you actually got me to give that up. O sea, que sabemos dónde está su puerto, dónde está su base. Matarlo por piedad. Me has dicho lo que querías. Te mato y fuera. O sea, si me hubiera escupido o me hubiera hecho alguna guarrada de esas, pues a lo mejor cojo y que se convierta. Not that. I wanna let me keep my face. No tienes por qué mirar. You don't need to watch this. I want to. Pues ya está. Clementine hizo lo mismo, ¿eh? Uf. Vamos ya. Pero le va el cuello, ¿no? ¿O qué? Oh, Dios. At Hostias. least you can't hurt anyone Te anymore. considero una guía en este mundo. Joder, chaval. Yeah. Tampoco sé si soy el mejor ejemplo, la verdad, pero bueno. No está mal. Come on. We have a boat to find. Fua. Pues así inicia el episodio 3, ni tan mal, ¿eh? Pues yo pensaba que le torturaríamos un poco más, ¿eh? Fíjate. Me encanta la música de los créditos, tío, de este juego. Me recuerda muchísimo a The Last of Us. Me recuerda muchísimo. Es el mismo estilo de música. No sé qué juego fue primero, la verdad. Porque el The Last of Us 1 hace ya bastante que salió. Y este juego también hace bastante que salió. A lo mejor fueron más o menos al mismo tiempo. Pero es que la música es perfecta, tío. Me encanta. O sea, creo que este juego, fíjate, esta misma temporada, si pudiéramos estar con Kenny quizás, ¿vale? Y que Kenny, entiendo que Kenny tendría que morir quizás en esta temporada, ¿vale? Porque al final es un personaje que está para eso, ¿no? Para que te dé pena. Pero que sea algo épico en esa temporada, en una batalla o así, o sea, yo creo que habría sido la hostia. Porque me falta ese tener algún personaje al que le tengas cariño y demás, que aquí no tenemos. Y eso lo agradecería muchísimo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco está mal, ¿eh? Las cosas como son. O sea, no son personajes muy memorables, pero tampoco. Lo cierto es que tampoco está mal la serie. Para nada. Pues entiendo que iremos ahora del Tiri a. Bueno, o sea, diremos a esta gente y nos vamos a por ellos. O nos vamos a por ellos directamente. Que es lo que tiene pinta, ¿no? ¿Y quiénes hemos sido? El niño este. No sé cómo se llama. ¿Ves? A eso me refiero. Ese niño, ¿qué cojones es? Es que me da igual. Si es que me da lo mismo ese tío. O sea, antes por lo menos a las malas tenían un poco más de interacciones. Pero es que este no sé quién es. Yeah, if 10 doesn't fuck it up this time. It wasn't Tim's fault. Yes, it was. Mitch died because he... Say one more thing about Tim. I dare you. Guys, there it is.
Vale. Pues vamos a ver qué vemos aquí. Lo de siempre, yo supongo que este episodio, estos primeros episodios estos primeros capítulos del episodio 3 supongo que serán un poco tranquilos. Más allá de que ha empezado bastante bien, yo creo. Pero yo creo que será tranquilo de mirar a esta gente y demás. No creo que sea nada... A wood street in the water. That's called a pier. Pier. Okay, let's spread out and focus on those areas. Keep your heads low. Vale. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Me gustaría girarme porque luego por aquí siempre hay... O sea, luego si no te giras como que pierdes... A lo mejor no encuentro nada, Pero por aquí nada. Es que claro, luego hay veces que hay coleccionables por ahí. Ya que estoy, pues me gusta tenerlos. Pero no parece que aquí haya nada, ¿no? Ese a simple vista. Hablar con Willy, ahora hablaremos con él. Estoy por aquí mirando por si viera algo, pero ya digo, no tiene pinta. Así que nada, vamos a hablar con... No sé si con Willy primero. Aquí veo algo, aquí veo algo. Herradura. ¿Ves? Es que a eso me refiero. Es que... Y seguro que es un coleccionable, tío. Y lo tienen como súper escondido. Nunca he sido mucho de recoger coleccionables, pero es que este juego tampoco se encuentran mal. Vale, pues... Ya estaría, ¿no? Vamos a hablar con Willy. Anything useful? Looks like building material, furniture. Probably stuff from the train station. Explora área y traza un plan. Mirar antorchas. Are those torches? Maybe. Why? We could use the fire. Vale. Mirar provisiones. Sheet metal, wood, and quite a bit of it. We should have that stuff. Vale, ¿qué más hay por aquí? Aquí hay un barco, pero no me deja llegar hasta el barco. A la mañana tampoco, al tío tampoco. ¿Ya estará esto? No me deja hacer nada más, en realidad. Pues ya está. Bueno, no, aquí. Presiones en las balsas. Podríamos quemarlas o soltarlas, ¿vale? Pues hombre, a ver si las soltamos, las podemos recoger quizás, ¿no? Mira, pata de conejo. Esta sí que me la he encontrado sin querer. Omar siempre lleva una pata de conejo. Bueno, pues nada. Bueno, me da a mí que unos cuantos de ellos van a cascar, Vale, quiero hablar con... ¿Dónde está el otro? No sé dónde está el niño, AJ. Bueno, pues hablo con este, con Luis y ya está. Quiero hablar con los tres, pero bueno. No way. Pretty sure I would have remembered an old-timey riverboat. And from where I'm sitting, looks like that pier is the only way inside. Well, let's see what else is down there. Vamos a ver. Mirar saqueadores. There are a few on deck, a couple others on the pier. Could be more inside. Me dice que busques una forma de entrar al barco. Pero déjame... Wait, I see Violet. Holy shit. This is really it. We found them. Vale, o sea que vamos aquí. There's no good Mira el cover camino. leading up to the boat. We're gonna need one hell of a distraction. Hostia, una ballesta. Now we just need, what, a dozen walkers? How hard could that be? Maybe not as hard as you'd think. Hostia, si podemos utilizar a James, tío. Examinar el muelle. Para traer un montón lo distrae, ¿sabes? If we're careful, we can sneak in undetected. Vale, ¿qué más? Supongo que esto no puede salir hasta que no mire todo, ¿no? Aquí. Examinar la entrada. I can see an entrance. Yeah. There's one at the other end of the boat, too. There's a small opening at the top of those closed doorways. AJ and I know how to deal with those. Vale, o sea, queda algo más. Timonera. I don't see any obvious place to keep prisoners. Don't boats have brigs? Boat jails. Maybe, but where? Es Now abajo, ¿no? that, I don't know.
Vale, o sea que no puedo seguir. Entonces a lo mejor tengo que hablar también con AJ. Pero no sé dónde está AJ. Ah, aquí, joder, que no le veía. Hablar con AJ. Find anything over here? They have horses. Let me see. Vale, antorchas. More torches. Setting the hay on fire would get their attention. Scare the horses too. We could get on the boat easier that way. Mirar caballos. No hay nada más, ¿no? Mirar caballos. If we cut those horses free, we could slow down anyone trying to chase us. Vale, pues ya está. Parece que como que había que ver todo eso para seguir, ¿no? We should get out of here before they spot us. We can talk through the plan once we're somewhere safe. Vale, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer? A lo mejor llevando un montón de zombies o alguna historia así. Estaría guapo en realidad, ¿eh? En plan rollo ser un susurrador, ¿no? What's the plan? Ha dicho que necesita muchos zombies, o sea que puede ir por ahí la cosa. They've got guards posted on the pier and the boat. There's no way we can take them all at once. Our only hope is to distract them while we sneak on board. We should burn their stuff. That'd work. We could burn the supplies or the hay they keep for the horses. Whatever we don't burn, we should take. Ruby would love to have the horses. But I'd rather steal those supplies. Queremos el heno, queremos las I could build provisiones. traps. Queremos el heno, ¿no? Yeah, we'll steal their supplies and burn the hay as our distraction. If you're going to steal from the rafts, you have to do it carefully. O sea, mejor sí que más eso, a lo mejor luego puedes quedarte con las provisiones, que puede ser útil. The fire will lure the raiders away from the boat, and we can sneak across. If anyone sees us, they'll shoot. You remember that guy I told you about, James? Mira, lo van a hacerlo, tío. Joder, macho. He sent in walkers to save us from Lily and ¿Pero Abel. iremos a por James o haremos de susurrador nosotros? Maybe we could convince him to do it again. Iremos a por James. If we lead a big enough group of them onto the beach, we can blend in. Sí, pero no va a querer porque... Bueno, es que no sé si querrá porque van a morir muchos los caminantes y él no quiere que mueran los caminantes, ¿sabes? Este está... Bueno, los susurradores no quieren, supongo que él tampoco, por lo que voy a entender, ¿no? Let's find out how much he charges for his services. What about after we get everyone home? I mean, the raiders will just come attack us again. What then? Hostias, hay jarana. Hide, quick! A raider. Has to be. You all stay here. I'll see if they know anything that could help us. Venga, vamos para allá. Drop it. Introdar al saqueador. ¿No tiene objetivos? Where do you keep the people you steal? I don't know what you're... I'm not fucking around. Answer the question. The boiler deck. Una segunda cubierta, están ahí. Vale. They're all there. Clem, stop! Oh, Hey, Minnie. Coño. Que le conoce él. Ah, es la... ¡Hostias! Es la hermana. the attack, I wasn't sure. I mean, I heard they burned half your Es la hermana de school. Ten. No, no puede ser. Who Si Ten es... O sea, Ten es negro, ¿no? Ruby, Mitch, Brody, Ten. Ruby and Ten made it. Mitch didn't. And Brody, she died. Ten's boots holding up okay? His boots? They're so old, there are more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. His boots Hostias, are Mini, fine. tío. O sea, entonces está aquí. ¿La hermana? ¿Es la hermana de Ten? The girl who took over after Marlon died. It's weird. I thought everyone would want to lean on their own. No pedí que me hicieran I líder. didn't ask to be put in charge. It just sort of happened. Is that the kind of wishy-washy bullshit you say to everyone back home or just me? Excuse me? Abel figured he could talk Marlon into handing everyone over like he and Lily did, but... like they did before.
You ruined the whole plan. What are you talking about? Marlon traded you. Sophie y Minnie. A lo mejor Sophie la hermana y esta no, ¿sabes? Puede ser. Yeah, and we all survived it. Marlon would have never made them fight the way you did. He wouldn't have gotten people killed. That is some grade A horse shit. Clem, say. Marlon asesinó a Brody. Toma. He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. What? Ahora, toma. Minerva? Where's Sophie? She died. Murió. Protecting the Delta. A hero. Una heroína. Hostia, tío. O sea que está metida hasta las trancas en esto, ¿no? God, you... Minerva! Shit. Rockingham! Finish up and head back. I want to be in before dark. Rockingham. ¿Y qué es Rockingham? Yes, ma'am. ¿Y ahí la qué? Our boat leaves for the Delta in 2 days. Then it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. The only way you're gonna save your people is to let us take them. I'm serious. Don't. Ya puedes venir con nosotros, It's ¿no? not too late, Minnie. You could come back to the school with us. A mí me recordará eso. No, I couldn't. No podría, ¿por qué? O sea, a ver, podemos huir, ¿no? Te vas de ahí, al final sí que te van a matar. Si es que estás en una guerra, yo qué sé, macho. O sea, dices, vale, no me matan, no, pero bueno, me van a mandar a la guerra. Es verdad que no te matan, pero te mandan a la guerra. O sea, y además, normal es que termine muriendo, claro. Are you okay? It doesn't change anything. We still have to get onto that boat. Lo que no sé es quién era la novia de Violet, porque Violet tenía una novia, que no sé si era Minerva o Sophie. You all Ah, no should recuerdo, go. la verdad. Start getting things ready. Get Me creo everyone jugado caught veces. up on the plan. Everyone except 10. I warned you. Enough. Both of Hostia, you. Jota, tú. AJ and I will go find Y malote. Be safe. Pasa, técnicamente ahora que voy a buscar a James, ¿no? Parece. Yo creo que quizá deje el episodio por aquí, van a tener 3 minutos. Para que tampoco sea muy largo. Voy a pausarlo porque se voy a seguir jugando del tirón. Entonces, lo dicho, voy a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por el vídeo, espero que os esté gustando la serie. A mí poco a poco me va gustando más. Ya digo los problemas que tiene con los personajes y tal, pero yo creo que igualmente la historia no está mal y supongo que el final estará bastante bien. O yo le tengo mucha esperanza al final, porque de hecho los finales de la primera y la segunda episodio de la cuarta temporada está bastante bien. El disparo a Marlon y la pelea esta con el ataque del perro, luego Abel que le capturamos y tal, no está nada mal. Muchas gracias por el vídeo. Si no estáis suscritos, si os gusta el contenido, pues suscribíos por favor, que me ha ayudado un montón, y nos vemos en el siguiente. Chao amigos.